Hola, ¿cómo están? Los saludamos de nuevo con muchísimo cariño. Muchísimas gracias a todas las personas que nos pudieron ver y escuchar la semana pasada. Creo que ha creado un impacto en las personas que lo vieron. También nos gustaría muchísimo que nos dejen otra vez sus comentarios, sus dudas. Para nosotros esta parte es muy enriquecedora porque eso es una guía de lo que ustedes necesitan para los temas que nosotros podamos aportar en ustedes. Carolina, hola. Hola de Hola, nuevo. hola Carla, hola a todos. Sí, bueno, me uno a las palabras de Carla. La verdad que nosotros estamos disfrutando mucho de hacer estos videitos para compartir con todos, bueno, un poquito de información, un poco de pautas para ir entendiendo, ¿no? Por lo menos en este primer módulo, ir entendiendo cómo nos enfrentamos a un diagnóstico de Asperger, cómo se va a ir dando este proceso de adaptación, de aceptación del diagnóstico, en donde vamos a ir transitando probablemente distintas etapas. Y bueno, la idea de estos encuentros en este primer módulo son justamente que compartamos con ustedes eh, cómo tener un poquito una visión un poco más clara de cuáles son las etapas que vamos a ir cubriendo en este proceso de aceptación, pero justamente la idea es que ustedes puedan compartirnos sus dudas, sus preguntas, sus mismas experiencias, hasta sus expectativas de repente de cómo sienten que pueden ir avanzando sobre cada etapa o también cómo lo hicieron, porque entendemos que en el grupo hay personas que ya llevan bastante tiempo eh, y que obviamente, probablemente todas estas etapas que nosotras estamos nombrando con Carla, obviamente ya pueden estar pasadas hace mucho tiempo. Entonces también podría ser muy enriquecedor que nos compartan de qué manera pudieron ir avanzando también en cada una de las etapas, ¿verdad? Exacto. Hoy, llevando un poco un seguimiento sobre lo que hablamos la semana pasada, nos gustaría muchísimo platicarles o hablar sobre sentimientos y emociones que son muy importantes en este proceso de adaptación, que es la culpa y la negación, que creo que no obstaculizan, sin embargo, sí son cosas que se tienen que superar, porque si nos quedamos en este estancamiento en base a estas emociones, no vamos a hacer nada ni con nosotros ni con nuestros hijos. Entonces creo que es un tema muy importante, creo que es un tema del que no se habla tanto, que es muy juzgado, es decir, una mamá o un papá que están en proceso de negación, todas las personas de su alrededor se les quedan viendo con cara de neta, sin entender que es un paso importante en este proceso de aceptación. De igual manera la culpa, ¿no, Caro? De repente nos encontramos con muchas mamás que es que en mi embarazo hice no sé qué, o si de chiquito lo hubiera estimulado más, o bla, 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 bla. También tienen que entender que esta es una condición de vida, se nace. Y no tiene nada que ver con las acciones que tomaron o no tomaron. Simplemente su hijo nació así. Sin embargo, la culpa es parte de, así como la negación y muchos otros sentimientos y emociones, es parte de. Entonces, me parece muy interesante que hoy hablemos sobre este tema. Sí, sí, porque además, bueno, es como el primer impacto que tenemos una vez que recibimos el diagnóstico, porque, bueno, después del shock que vivimos en ese primer momento, que ya lo conversamos en la cápsula anterior, en bueno, me llevo el diagnóstico para mi casa, ¿no? Y voy así como sin saber qué hacer y la cabeza detona, ¿no? Y empiezan justamente todos estos autocuestionamientos eh, que están relacionados a la culpa, pero digamos que se vive como en dos etapas, ¿no? Porque tenemos lo más probable, nosotros acá estamos hablando con Carla, obviamente, en una forma muy genérica, cada caso será único y particular, pero obviamente a grandes rasgos en general pasamos por estas etapas cuando tenemos una situación que nos agarra un poco desprevenidos, ¿sí? Como sin herramientas para enfrentarnos a esto. Entonces, digamos que uno de las primeras reacciones es la negación, ¿no?
porque mientras que yo estoy en negación ni siquiera me siento culpable, simplemente no estoy aceptando lo que está pasando, ¿no? ¿Te parece si empezamos por la negación, Carla? Me Y después encanta, hablamos de la culpa. me parece perfecto. Porque vamos a ir avanzando además. En el siguiente vamos a tener otras emociones, ¿no? Y otros procesos, ¿no? Pero bueno, estos son como los primeros. No sé si querés empezar vos con el tema de la negación y de cómo se vive este proceso. Sobre todo, me gustaría como tirarte la pelotita de la pregunta de qué hacer cuando es uno de los miembros, por ejemplo, de la pareja parental, que está en negación y el otro miembro de la pareja parental ya está como en otra etapa. ¿Cómo manejamos eso? Eso creo que es lo más complicado, porque si bien decíamos en la cápsula pasada, ninguno de los dos va a llevar un proceso igual. Es muy raro que pase. Entonces, desde la parte de, primero creo que lo importante es respetar los momentos del otro. Entonces, si yo como mamá veo que mi esposo sigue en completa negación, creo que sería importante darle su espacio. No tratar de convencerlo y no tratar de, no. Si yo como mamá ya lo asumí, ya lo acepté y estoy lidiando con toda mi serie de emociones, mi proceso va bien, pero no significa que el de él va mal. Entonces, creo que la parte sería el respeto. Ahora, si tú como la pareja o la mamá o el papá ya estás en otro nivel que te lleva más a la aceptación, puedes ir tomando cartas en el asunto y puedes ir viendo qué puedes hacer por tu hijo, mientras le das el espacio al otro. Claro que aquí puede haber muchos pleitos y muchas controversias con la otra parte que te digan, no, pero ¿cómo lo vas a llevar al psicólogo o al pediatra o a donde sea si nuestro hijo no tiene nada? Entonces creo que también se vale decir, lo voy a intentar, punto, no convencerlo, simplemente lo voy a intentar. Estoy buscando lo mejor para mi hijo, lo voy a intentar, sin llegar a este círculo vicioso donde pueden caer mucho en pleito y hacer que la situación sea todavía más complicada de lo que es en este momento. ¿Tú qué Así opinas? es. Sí, porque también muchas veces empiezan a haber estos enfrentamientos en la pareja, ¿no? Y, a ver, son entendibles, son lógicos, a veces son parte, obviamente, del proceso, pero lo importante acá es entender que la culpa no es de ninguno de los dos y que independientemente del proceso de cada uno, bueno, en realidad sí es un gran desafío para una pareja cuando hay algún tipo de diagnóstico de los hijos, porque esto va a pasar en cualquier caso, no solamente en Asperger, ¿no? Y probablemente lo hemos visto mucho las dos, que es un gran desafío, porque, a ver, también conozco, y seguramente vos también, Carla, parejas que lo asumen desde un momento, desde un lugar muy, muy amoroso, muy sano, muy bueno, ¿qué podemos hacer para avanzar con esto? ¿No? Y maravilloso que así sea. Lo que sí podemos decir es que en la medida que vamos avanzando en las etapas, vamos a llegar igual a ese estado de decir, bueno, perfecto, avancemos, ¿no? Pero sí, y sobre todo de repente darles algunos elementos a las personas que nos estén viendo de qué significa estar en negación, ¿no? Cuando escuchamos el diagnóstico, nos quedamos en shock, pero no lo aceptamos, ¿no? Y no es porque tengo una impresión, un pálpito, el médico se equivocó, sino porque realmente nos estamos negando a aceptar esa realidad y empezamos a pedir más opiniones. Ojo, yo siempre digo que está bueno pedir varias opiniones médicas, pero tampoco puedo andar por mi ciudad o mi país haciendo consultas con todos los pediatras habidos y por haber para ver cuál me dice que este diagnóstico no es correcto. Y a ver, también entendemos que eso pasa y está bien poder tener ese proceso para poder pasar esta etapa de negación, ¿verdad? Pero el poder mirar amorosamente este proceso también tiene que ver con permitirnos vivir las etapas, porque si no, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar en la negación, nos vamos a quedar en la culpa, ¿no? Ahora, ¿cómo salimos de la negación? ¿Qué sucede? ¿Sucede algo mágico que de un día para el otro
me encuentro con la aceptación de este diagnóstico. De un día para el otro, mi pareja me puede hacer ver que estoy en negación. ¿Cómo se procesa esto? ¿O qué puedo hacer en todo caso para ayudarme a mí mismo o ayudar inclusive tal vez a mi pareja que lo estoy viendo mal para que salga de este estado de negación? No sé si querés dar alguna pauta, Carla. Creo que es algo muy complicado porque a fin de cuentas la negación lo hacemos desde una parte inconsciente y nuestro cerebro es un mecanismo de defensa que utiliza, no es más que un mecanismo de defensa. Ni siquiera es una emoción o un sentimiento, es un mecanismo de defensa, como en miles de cosas, una muerte, un cáncer, muchísimas cosas, y las personas por lo general es el primer mecanismo al que recurrimos. Creo que este proceso, Caro, se da de forma natural, ya que pasa un poquito de tiempo, te das cuenta que la situación no va a cambiar y que lo que tienes en este momento es lo que tienes. Entonces, es un proceso natural y tiene que ser natural porque como es algo inconsciente, ni siquiera nos damos cuenta que estamos en esa negación. Ahora, si mi pareja está en negación, se vale decirle y se vale aclarar como lo que está sintiendo el otro, ¿no? Y decirlo, oye, ¿sabes qué? Lo que estás en negación, te voy a dar tu espacio, pero, no sé, se me ocurre que una forma sería darle información y decir, date cuenta, todo checa. Claro. Entonces, como todo checa, esto es lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Y así poco a poco, pero desde la parte que tú decías muy importante, que es la parte de acoger el diagnóstico con amor hacia tu hijo y hacia tu pareja. Sí. El respeto al otro, el respeto a que cada uno va a ir avanzando a su paso y a su ritmo. Entonces creo que esa sería la parte importante, acoger todo desde el amor y desde el respeto al otro. Sí, Porque y a no, uno mismo también, ¿verdad? sí, totalmente. Incluso a uno mismo, o sea, se vale sentirte como te tengas que sentir, se vale. Lo que no se vale es hundirse y quedarse en esa emoción y ya no querer hacer nada. Exacto. Que también es parte de un proceso. Entonces, Sí. creo que aquí lo que decíamos, y por eso hacemos las cápsulas, es aprendan a sentir y aprendan a vivir lo que sienten y aprendan a afrontarlo desde lo que tienen que hacer, ¿no? Así es, y sí, y si hay que, exacto, y si hay que llorar, bueno, hay que llorar la frustración que podemos sentir, el no saber qué hacer, y ahora que hablábamos la semana pasada, ¿no? Hay que aprender a gestionar las emociones, que no tiene que ver con, bueno, estoy furioso, entonces le voy a dar un golpe porque se lo merece. No, obviamente eso no es una buena gestión. Sí estamos permitiendo la emoción, pero de un lugar muy violento. Exacto. Entonces, es aceptar que tengo estas expectativas que no se están cubriendo o no se están cumpliendo, o aparentemente no se van a cumplir. Aceptar mi tristeza, darle el espacio también a la tristeza, porque es importante en esa pérdida poder, para algo tenemos las lágrimas, entonces si necesitamos llorar, lloremos, si tenemos bloqueado el llanto, permitamos el bloqueo del llanto y capaz que lo que tenemos en ese momento es ira, de esto vamos a conversar la próxima cápsula, pero permitir este primer estado, permitir escuchar lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Y como dijimos también la semana pasada, que me parece que viene muy a colación ahora, empezar poco a poco a tender la mano para encontrar el grupo de apoyo, para encontrar el apoyo profesional, para poder informarme un poquito más de fuentes fidedignas. Esto sobre todo cuando ya pasamos tal vez a la siguiente etapa, que sería como de la culpa, el autocuestionamiento, es decir, ¿qué hice mal? ¿O qué hice mal en el embarazo? ¿O esto es hereditario y la culpa es tuya o la culpa es mía? ¿No? Pero esto es una vez superada, perdón, ya, la negación, ¿no? Exacto. Ahora en el tema de la culpa, creo que sobre todo en este tipo de diagnóstico dentro del espectro autista, la culpa, híjole, creo que llega a ser más grande porque no hay información sobre.
O sea, no hay información de por qué ocasiona el autismo. La hay, pero muy vaga y no hay nada comprobado. Entonces creo que obviamente ocasiona que en ustedes, mamás y papás, empiece el ratoncito a girar y a decir, a ver, pero es que ¿qué hice mal? Tal vez hice esto y no era correcto y por eso mi hijo está así. Entonces creo que viene siendo más común y más confusa la culpa en este tipo de diagnósticos. No sé qué opinas tú. Sí, 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 totalmente. Y está ligado justo a esto que decías de no tener una herramienta muy clara de por qué se produce el autismo. En realidad no hay evidencia científica sólida que, que pueda comprobar o decir realmente, bueno, esto pasa por tal cosa. No hay, y de hecho, ni de las investigaciones que se han hecho, ninguna es concluyente como para decir, bueno, por acá tenemos una pista sólida para empezar a No. seguir investigando. No, realmente no hay. Entonces, es lógico que frente a la falta de información también, ¿no? Como a este vacío que se provoca al ni siquiera poder cubrir la parte mental, lógicamente empieza, como vos decías, me encantó esta imagen que pusiste del ratoncito, pues me lo imaginé en la noria, ¿no? Como a darle vueltas sin parar, la cabeza es así, la cabeza funciona así, necesitamos también aprender a dominarla, porque la historia que nos contamos en nuestra cabeza en general es mucho peor de lo que es la realidad en sí. ¿Mm? Total. Ahora aquí Entonces, una parte, no, perdón. dale. No, una parte que también me parece interesante, que es la parte de la pareja, de la pareja o papá y mamá del niño, que decíamos, volvemos a lo mismo, el respeto es muy importante. Sentir culpa es parte de un proceso de aceptación. Entonces, yo como mamá siento la culpa y no está mal porque es parte de tu proceso. Creo que lo que no se vale y va ligado al respeto es culpar al otro. Entonces, tú como papá, culpar a la mamá porque tal vez no te supiste cuidar durante el embarazo o porque cuando nació no le diste la estimulación o porque bla, 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 bla. Creo que eso es lo que no se vale. Claro. Si bien es un proceso normal, también es nuestra responsabilidad cuidar nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia el otro. Entonces, por favor, papás, ser muy conscientes de esto. Y sobre todo, entender que no hay algo específico que ocasione esta condición. Entonces, realmente no hay culpas Exacto, de nadie. exacto. No, y además, claro, frente a la falta de evidencia tampoco podemos probar lo contrario. Pero Exacto. evidentemente esto no es un tema de un cuidado en el embarazo o de un cuidado en la alimentación o de un cuidado en el parto. No hay pruebas y de hecho todo esto que nosotros estamos planteando también se estudió para ver si hay algunas de estas pautas que puedan dar una idea clara y no, ninguna de estas ha arrojado pruebas suficientes como para decir que tiene que ver con esto. Entonces, creo que sí, es súper importante lo que decías, Carla, que no se vale esto de decir yo te dije, ¿no? Ahí, por favor, tengamos mucho cuidado, porque además les aseguramos, creo que te vas a hacer eco de mis palabras, Carla, que las mismas culpas que siento yo, las siente mi pareja. ¿Mm? Los dos nos estamos cuestionando. El tema también acá es ser apoyo y no ser dos islas sufriendo en la misma cama muchas veces, ¿no? Que uno además por no cargar de más al otro o el otro por no cargar de más al uno, mejor no hablan y muchas veces es tan sanador el poder compartir con mi pareja que me estoy sintiendo mal, que me estoy sintiendo culpable, que tengo miedo de que, no sé, a ver, no es recomendable tomar alcohol en el embarazo, pero pónganse que me tomé una cerveza así, y si no me hubiera tomado esa cerveza, probablemente esto no pasaría. No tomen alcohol en el embarazo, pero es para poner un ejemplo, ¿sí? Que no es eh, el, lo que sea que hayan hecho, no puede haber provocado el autismo de su hijo en ningún caso. Y el poder compartir con su pareja, lejos de cargar al otro, los va a ayudar muchísimo a sanar, a estrechar el vínculo, a entenderse, a darse ánimos, a darse fuerza entre ustedes y a hacer el bloque que se necesita en todo caso
para poder seguir avanzando, ¿no? Totalmente, creo que esto es lo importante. Acuérdense que el otro lo está viviendo igual que ustedes. Lo que ustedes sienten, lo siente el otro. Tal vez no en el mismo ritmo, tal vez no al mismo tiempo, ni en la misma intensidad, pero sí. Entonces, si en un principio hablábamos de buscar como una red de apoyo, que es un centro terapéutico, que es doctor, que es bla, 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 también es quién te puede escuchar, que puede entender lo que tú estás sintiendo y tu proceso. Entonces creo que esta es una parte fundamental. Si tienes pareja, háblalo con tu pareja. Incluso si no eres pareja del papá del niño, también igual. deja de ser su papá y no deja tener las mismas emociones que tú. Exacto. En mayor o menor intensidad, pero es lo mismo y el proceso es el mismo. Y probablemente se sume una culpa extra, que es tal vez si no nos hubiéramos separado, Claro, ¿no? Esto claro. no hubiera pasado. Incluso, por ejemplo, ahorita me acordé, pues, que en este tiempo de la contingencia, muchas mamás están con la parte entre su culpa de, es que no socializó con nadie, tiene un año sin socializar con nadie, entonces yo creo que eso lo hizo ser así. No, claro, es normal buscar alguna respuesta, pero no va por ahí. O sea, si el niño es social, el niño va a ser social, aunque esté un año encerrado, va a regresar y va a socializar, ¿ok? Claro. Si ahorita su piedrita es la socialización, pues no es porque tú no le permitiste socializar, sino porque hay una condición de vida. Exacto, porque además recordemos que todo esto también es un tema del desarrollo natural de los niños, que no es que no socialice, que como no socialice con sus pares, el niño no va a ser social o sí, sino que, bueno, la socialización empieza en casa, con los miembros de la familia, sea quien sea con el que vive el niño, ¿no? Cuando Exacto. vemos conductas atípicas es cuando realmente nos llama la atención y no necesariamente porque sea un niño tímido o no, son cosas diferentes, ¿no? Pero que se puedan dar los tiempos, los espacios que no, esto como decías vos, ¿no, Carla? No es un tema de, bueno, esto se va a terminar en determinado momento. Va a terminar, sí, pero no podemos ir contando los días. Me faltan 2 días para superar la culpa. Por supuesto que no, porque ni siquiera es lineal, pues. Exacto, exacto. También esta es una parte importante, no es lineal, no es como que primero siento la negación a fuerzas y luego siento la tristeza y luego la culpa. No, incluso pueden repetirse, ¿no? O sea, ya superé la negación, pero luego hay un acto que me obliga a tener otra vez negación. Sí. Entonces todo es como un círculo. Ojo, no significa que todo el tiempo vamos a estar mal. No. Pero sí hay que estar atentos a estas partes que vamos sintiendo. Porque no porque esté superado o no porque haya acepté el diagnóstico de mi hijo, no significa que a los 3 días me voy a tirar a llorar porque siento mucha tristeza. Exacto. Sí. Entonces, sí, por favor, estén muy atentos a las emociones, porque es sanador, también es muy sanador sentarme y aceptar, hoy me siento muy triste, hoy me siento muy enojada porque pasó esto. Entonces se vale, todo se vale. Sí, totalmente. Y poco a poco ir encontrando la información correcta para ir superando estos estados también. Porque sí, bueno, como os decía, y probablemente en este periodo de camino de la vida, no de la aceptación del diagnóstico, probablemente haya momentos en donde igual sienta ciertas culpas, donde igual como que me pique otra vez ese pichito, ¿no? O esto, sí, que me siento triste porque, bueno, no sé, como nos comentaba una mamá en uno de los posts del video anterior, tenemos distintas etapas en el crecimiento de los hijos, entonces estos estados van a aparecer otra vez. Y tenemos también que estar preparados, porque somos seres humanos y lo vamos a vivir en cualquier ámbito de nuestra vida, no solamente con un diagnóstico de Asperger, ¿no? Totalmente. Pero bueno, de a poquito también poder acercarse a fuentes de información fidedignas, que no es, y capaz que nos censuran, Carla, pero no es Google. Habrá buena información en Google, pero lo que queremos decir es que no todo lo que hay en Google es cierto.
Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces por eso nuestra recomendación es buscar fuentes confiables. Si no sabemos dónde conseguir esas fuentes confiables, pues con el pediatra o con la persona que lo diagnosticó o en el centro terapéutico, incluso con sus maestros en su escuela regular. Pero el chiste es buscar información que sí nos aporte. Claro. Porque luego encontramos información falsa o que nos da trabajo o que nos crea unas expectativas que qué barbaridad. Claro. Entonces sí es muy, muy importante. Sí, porque bueno, fue un poco en chiste, ¿no? Esto del Google, pero claro, el problema es que en Internet, como hablamos siempre con Carla, en Internet hay información de todo tipo y color, y en realidad no es para que no nos informemos, sino para que sepamos filtrar esa información. Por esto justo que decías, nos puede crear una gran expectativa que se puede frustrar, capaz que funciona, maravilloso, no sé, ¿sí? Pero también puede deprimirnos a tal punto, porque no es una información que está muy clara, en donde terminemos sintiendo otra vez, o sea, retrocedamos en los procesos que estamos haciendo. Obviamente, no es lo mismo si yo leo un artículo que está subido en un blog que si leo un artículo científico. Obviamente no es lo mismo, no va a tener el mismo peso. Pero también es cierto que no necesariamente vamos a entender a veces lo que están queriendo plasmar en un artículo científico, bueno, en fin. Pero el poder de a poquito ir abriendo la puertita, ¿sí? Para ir permitiendo que nos vaya llegando la información más sana también para nosotros. Me pareció interesante esto que planteabas, porque es cierto, a veces en la escuela de los hijos también tenemos por lo menos alguien que nos sepa referir. No sé, conozco a esta psicóloga o a este psicólogo, mira, en tal centro, en tal lugar, o existe una página de internet que se llama Viviendo con TEA, un grupo que están trabajando y están conteniendo padres. A ver, la idea es que encontremos los espacios de contención, como decía Carla hace un ratito, y que podamos saber que en ese lugar no vamos a ser juzgados por la culpa que tenemos, o por la negación que estamos pasando, o por lo muy mal que nos estamos sintiendo, etc. Creo que si tuviéramos que resumir tal vez en unas palabras lo que acabamos de hablar, es como, primero que nada, poder gestionar lo que estamos sintiendo, darnos el espacio de sentirlo, de poder vivir estos procesos que, como bien decía Carla temprano, tienen que ver con mecanismos de defensa y con mecanismos de protección para poder solventar un impacto muy fuerte que tenemos en un determinado momento. Y esto nos va a pasar en cualquier caso, con cualquier noticia fuerte, evidentemente, que comprometa áreas de nuestra vida. En este caso estamos hablando puntualmente de este tema, pero que entendamos que son procesos normales, que son procesos naturales y que son para prepararnos incluso para enfrentar la situación finalmente y hacer lo mejor de nosotros para poder avanzar con esto y que ya no sea, como decíamos la semana pasada, una etiqueta, sino que sea un punto de partida, ¿no? Exactamente, y creo que también ya para finalizar me gustaría, sobre todo, que les quede muy en claro que nada de lo que sientan está mal. Las acciones que tomamos de acuerdo a cómo nos sentimos es lo que puede estar mal o bien. Entonces sí hay que tener como mucha atención en esto. Y pues nuestra invitación sigue siendo la misma, aprendan a sentir. Entonces aprendan a sentir y hacer algo con esa emoción de la manera más correcta que se pueda, pero sí sacar esa emoción. Hablar con alguien, con su pareja, como lo decías, Caro, creo que eso puede ser muy bueno, porque a fin de cuentas no están solas o solos. Ahora, hablando un poquito de esto, no olviden que lo que queremos hacer con esto es un grupo de contención. Entonces, este grupo empezará el 14 de abril. La próxima semana les pasaremos toda la información sobre el pequeño costo que tendrá para nosotros poder solventar ciertos gastos, en donde se pueden suscribir y demás.
Creo que esta es una oportunidad increíble para ustedes porque no hay manera más fácil o más bonita de sanar que escuchando a personas que comprenden y que están en sintonía con nosotros. Porque claro, yo podría saber muchas cosas sobre psicología, pero yo no he sabido lo que ustedes sienten. Entonces creo que es muy importante y estos grupos son súper enriquecedores. Entonces, por favor, no se los pierdan. Ya les estaremos pasando toda la información necesaria. De igual manera, la próxima semana, en la siguiente cápsula, tendremos un tema ligado a este, que es procesando mis emociones. Vamos a hablar sobre diferentes emociones y cómo van a ir procesándolas. ¿Para qué? Para después llegar a la aceptación y para después llegar a la acción. Entonces, ¿algo más que quieras añadir, Karen? No, bueno, eso, lo mismo que realmente la invitación es a poder también formar parte del grupo de padres, del grupo de contención que vamos a estar comenzando, como bien dijiste, no voy a repetir, pero de todas maneras que puedan, como les decimos desde el principio, dejar sus comentarios sobre este video, sobre sus experiencias, si tienen alguna pregunta. En la próxima cápsula, como les decía Carla, vamos a estar hablando de otras emociones, de otros estados que van surgiendo en la medida que vamos como dando los pasitos en este proceso de aceptación y que de alguna manera nos van mostrando ese como ir llegando a esa meta que será, bueno, aceptar para poder realmente desplegar las alas y poder enfrentarse a esto de la mejor manera que cada uno pueda, ¿sí? Bien, entonces creo que despedirnos por el día de hoy, agradecerles por estar aquí compartiendo con nosotros, estamos a las órdenes y bueno, te mando un beso a vos, Carla, por allá por México. Y un saludo muy grande a todos los que nos escucharon hoy y por favor, sus comentarios, preguntas y demás son súper importantes para nosotros. Sí. Porque a fin de cuentas este espacio es para ustedes y lo que queremos es poder brindar la mayor información posible que les sirva. Entonces, por favor, sí. Les mandamos un abrazo enorme. Que pasen muy bien, nos vemos la próxima semana. Adiós.